Bien, vamos a continuar entonces con lo que habíamos estado viendo en el día de ayer, que estuvimos trabajando con la representación de funciones trigonométricas o funciones circulares, y hemos visto la representación de la función seno, que ustedes están viendo nuevamente en la pantalla de lo que habíamos visto en el día de ayer, y cuando estábamos hablando del coseno se cortó, ya era la hora también, así que lo vamos a retomar a partir de la función coseno, ¿sí? Si ustedes recuerdan entonces, lo que hemos visto ayer, estuvimos representando las funciones trigonométricas seno, hicimos la tablita de valores, dividimos a nuestro círculo trigonométrico en ángulos de 45 grados para, con una unidad de medida, representar esos ángulos sobre el eje de las abscisas, y para esos valores angulares hemos determinado sus valores que corresponden a la función. Y con esos valores fuimos marcando sus ordenadas, y la curva que está en azul es la función que representa al seno. Esa curva se denomina sinusoide, sinusoide. Y habíamos visto, y acá vimos el concepto y entramos en un nuevo concepto de función, que es el de función periódica. ¿Y eso qué significaba de acuerdo a lo que vimos ayer? Decimos que una función es periódica cuando su gráfica se repite cada determinado periodo. En este caso, la función seno de x, que su representación es este sinusoide, se repite esta curva de sinusoide cada 360 grados, o bien 2pi en el sistema circular. ¿Qué significa eso? Que esta onda de sinusoide se va a repetir de 2pi a 4pi nuevamente, y así sucesivamente para la cantidad de periodos 2pi, tanto positivos como negativos. Es decir, que esta onda también se repite indefinidamente para periodos de ángulos negativos 2pi. Por eso decimos que el dominio de la función seno son todos los números reales, porque está definido el seno para cualquier número real. Acuérdense que habíamos visto que las funciones trigonométricas eran funciones definidas para ángulos, pero los ángulos expresados en el sistema circular se lo expresa como un número real. Por eso entonces podemos decir que el dominio de la función seno son todos los reales. Y de acuerdo a la gráfica, al sinusoide, habíamos determinado su conjunto imagen, y hemos visto que las imágenes para cualquier valor angular están comprendidas en el intervalo cerrado entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque la ordenada máxima de la función es 1, igual que la ordenada mínima es -1. Y cualquier otro valor angular tiene una ordenada comprendida entre esos dos valores extremos. Por eso escribimos que el conjunto imagen es el intervalo cerrado entre -1 y 1. Muy bien. Así como hemos representado la función seno, también podemos representar la función coseno, ¿sí? Y también para esos mismos valores angulares vimos qué valores de función le corresponden. Y fíjense ustedes que para 45 grados, en valor absoluto para 135, para lo mismo 225, para 315, siempre mirando los valores absolutos, justamente los valores angulares son iguales. ¿Y por qué? Y porque, de acuerdo a lo que vimos ayer, se cumple la propiedad de ángulos complementarios. Ángulos complementarios. El complementario de 45, nuevamente es 45. Sumado, dos ángulos complementarios tienen que dar 90 grados. Y habíamos visto que el valor de la función de un ángulo era igual al valor de la cofunción de su complementario. Por lo tanto, las funciones seno de 45 grados van a ser iguales a los valores de la función coseno de su cofunción de 45 grados. Por eso ven ustedes los valores absolutos que son iguales. Muy bien, si nosotros representamos ahora en nuestro sistema cartesiano la función coseno, vemos entonces que ahora para 0 grados es 1,
para 45 grados pi sobre 4, 0,707, para 90 grados pi sobre 2 es 0, para ya 135 grados 3/4 de pi es menos 0,707, para pi menos 1, para 225 grados o 5/4 de pi es menos 0,707, para 270 grados o bien 3/2 de pi es 0, para 315 grados o 7/4 de pi es 0,707 y para 2pi o 360 grados vuelve a ser 1. Si unimos entonces todos los puntos que están representando los valores del coseno para estos ángulos que están en negro, aparece la curva que representa la función coseno, que tiene la forma como si fuera de una B corta. Como si fuera una B corta. Esta función coseno, cuya gráfica la estoy marcando para que nuevamente, que tiene la forma de una B corta, recibe el nombre de cosinusoide. Así como la del seno era sinusoide, la del coseno es cosinusoide. También la función coseno es una función periódica, porque esta gráfica, como si fuera una B corta, se repite indefinidamente cada periodo 2pi, tanto para valores positivos, angulares positivos, como para valores angulares negativos. Es decir, que esta curva se va a seguir repitiendo indefinidamente para valores positivos cada 2pi positivo o cada 2pi negativo. Por lo tanto, entonces, también la función coseno es una función periódica. ¿Y cómo escribimos una función periódica? ¿Cuál es la simbología para escribir una función periódica? Una función f de x es periódica. Una función f de x es periódica si y solo si se verifica que el valor de la función es exactamente igual al valor de la función más un determinado periodo. Y eso es cierto. Fíjense, si yo tengo acá que para 2pi es 1, cuando llegue a 4pi también va a ser 1. El valor de la función en 2pi es exactamente igual al valor de la función que tenía en 2pi más otros 2pi. Y eso se verifica para cualquier valor angular. Por lo tanto, esta es la expresión para simbolizar una función periódica. Que los valores de las funciones se mantienen para un determinado periodo. Es decir, se repiten en un determinado periodo. Como esta curva, al igual que el seno, se repite indefinidamente para valores angulares positivos o negativos, también el dominio de la función coseno también son todos los números reales. Todos los números reales. Si quiero determinar el conjunto imagen, y bueno, fíjense que el conjunto imagen también es exactamente igual que el conjunto imagen de la función seno, porque la ordenada máxima de la función coseno, que está aquí, o la vemos aquí, es 1, y la ordenada mínima es menos 1. Cualquier otro valor del coseno para ángulos comprendidos entre 0 y 2pi están comprendidos en el intervalo cerrado menos 1, 1. Por lo tanto, entonces, también la imagen o el conjunto imagen del coseno es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a seguir sacando algunas otras conclusiones después. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ahora les voy a demostrar por qué los valores máximos y mínimos del seno y el coseno son 1 y menos 1. ¿Por qué las imágenes están comprendidas en ese intervalo cerrado? Eso sale de la representación gráfica de los segmentos de las funciones que estuvimos viendo ayer en el círculo trigonométrico. Y entonces ahora voy a borrar la tablita de valores. Y voy a graficar mi círculo trigonométrico.
Y entonces, fíjense, si dibujo mi círculo trigonométrico, que era un círculo cuyo radio era la unidad, esa era la definición, y en el centro coincidía con el centro de coordenadas. Fíjense, cuando queríamos representar para un ángulo cualquiera, en cualquier cuadrante, suponemos, ayer lo vimos en el primero, para este ángulo X, para encontrar el segmento que representaba el seno y el coseno, proyectábamos el extremo en forma perpendicular, el extremo del radio, perpendicular al eje de las abscisas o bien una recta paralela al eje de las ordenadas. Y aparecía nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Y porque las funciones trigonométricas se definen como una relación o un cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces, en función de eso, teníamos nuestro triángulo rectángulo y por definición de seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa siempre es el radio y el radio es 1. Entonces, llegamos a la conclusión que justamente el cateto opuesto representaba el seno del ángulo X. Y con la misma relación, coseno era cateto adyacente y sobre hipotenusa, como la hipotenusa es 1, la longitud del cateto adyacente era el coseno del ángulo. Muy bien, fíjense, si yo tomo cualquier ángulo comprendido desde 0 grado o 0 pi hasta generar toda una vuelta que es 360 grados o 2 pi, ¿cuáles son los valores máximos que pueden tomar el seno y el coseno? Y no me queda otra que si estoy en 0 grado, el ángulo estaría acá, el radiovector. No tengo proyección de cateto opuesto para el ángulo, por lo tanto, el seno de 0 es 0, porque no tengo ningún eje paralelo al eje vertical, que es el cateto opuesto. Por eso el seno de 0 es 0. Pero, sin embargo, el coseno era el cateto adyacente, y acá el cateto adyacente coincide con todo el radiovector. Por lo tanto, por eso el coseno de 0 vale 1. Cosa que va a ocurrir al revés cuando llegue al ángulo de pi sobre 2 o 90 grados. Fíjense, cuando llega a esa posición, el radiovector está sobre el eje Y. Toda la proyección es simplemente cateto opuesto o paralelo al vertical, por lo tanto, toda la longitud del radio va a representar el seno de 90, por eso el seno de 90 es 1. Mientras que si yo proyecto ese extremo, me queda un punto, 0, por lo tanto el cateto adyacente vale 0, por lo tanto por eso el coseno de 90 es 0. Cualquier otro valor angular va a tener como seno y coseno un valor comprendido entre ¿quién? Entre 1 o un valor menor que 1. Y es negativo porque cuando el ángulo esté en esta posición, fíjense, en 180 grados, por ejemplo, voy a tener que el coseno va a ser menos 1. El coseno de 180, menos 1. Y nuevamente el seno vale 0. Cuando llegue a 370, el seno va a ser menos 1 porque estoy sobre el eje negativo y el coseno 0. Y cuando vuelvo a 2pi, nuevamente tengo que el coseno es 1 y el seno es 0. Cualquier otro valor intermedio angular queda comprendido entonces entre menos 1 y 1. Por eso entonces las ordenadas máximas mínimas son menos 1 y 1, que constituye el conjunto imagen para la función seno y coseno. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero acá, ¿por qué explico esto? Por la relación trigonométrica que ocupamos y que van a ocupar muchos ustedes como una herramienta para resolver también ejercicios, y cuando veamos límites van a ocupar también la relación trigonométrica que se produce con la aplicación del teorema de Pitágoras. Fíjense ustedes que si nosotros miramos, esta figura es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, voy a tener como conclusión
aplicando el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio, y el radio es 1. Y 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Por lo tanto, me va a quedar que 1 al cuadrado 1 es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero los catetos, ¿quiénes son? Las longitudes del seno y del coseno. De ahí sale entonces la relación pitagórica, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Aplicación del teorema de Pitágoras. Fíjense que esto es lo que se cumple en la gráfica. ¿Por qué? Y porque cuando 1 es 0, la otra función toma el valor máximo para que se cumpla esta suma. Y si no, miren, en 0 grados, el seno vale 0, necesariamente el coseno debe valer 1 para que se verifique la igualdad. Lo mismo va a ocurrir en pi, lo mismo va a ocurrir en 2pi. Fíjense que al estar elevado al cuadrado, por más que sea negativo el valor, queda positivo. Por lo tanto, donde una de las funciones máximas, la otra toma el valor mínimo. Y eso se produce en la suma de cualquier punto que intercepte. Por ejemplo, si yo tomo esto de 45, si yo hago el seno de 45 al cuadrado más el coseno de 45 al cuadrado, el resultado de esa suma es igual a 1. Por lo tanto, entonces, se está verificando este teorema en cada uno de los puntos que estoy tomando. Si tomo, por ejemplo, en este caso, para 3/4, si yo sumo esta ordenada al cuadrado más esta ordenada al cuadrado, con seguridad esa suma es igual a 1. En cada punto de las gráficas se verifica entonces el teorema de Pitágoras. Esto es importante porque de esta relación pitagórica después ustedes van a ocuparla para resolver ejercicios y puedo despejar uno de los términos cualquiera respecto del otro. Es decir, puedo escribir el seno en función del coseno, si despejo de esta igualdad el seno, o puedo calcular el coseno en función del seno despejando esta igualdad, por pasaje de término. Si quiero el coseno, esto que está sumando pasa restando, me va a quedar 1 menos seno cuadrado y la potencia va a pasar como raíz. Si necesito el seno y conozco el coseno, 1 menos coseno cuadrado pasa restando y la potencia pasa como raíz. Por lo tanto, entonces, conociendo una de estas funciones, puedo conocer, utilizando la relación pitagórica, por pasaje de términos, puedo conocer el valor de la otra función. ¿Se entendió esto que acabamos de ver de la relación pitagórica? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? Sí, profe. Muy bien. Así como hemos visto seno y coseno, yo no es que no quiera representar aparte, justamente represento todo en el mismo sistema para que estén viendo justamente cómo se produce esto que vemos analíticamente, cómo se reproduce en la representación gráfica. Y fíjense ahora qué pasa voy a representar una función más nada más, que es la tangente. ¿Sí? Después la otra, con la tablita de valores, ustedes pueden representar. ¿Por qué voy a representar la tangente? Para que vean otra cuestión y analizar su dominio de imagen. Fíjense que si yo ahora represento la tangente, quiero representar la función tangente. Fíjense que la tangente también se define de otra manera. Además de decir que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, si yo me remito a mi círculo trigonométrico, cateto opuesto sobre cateto adyacente, fíjense que en el círculo trigonométrico el cateto opuesto es el seno del ángulo y el cateto adyacente el coseno. De ahí sale también entonces que la función tangente es el cociente entre el seno sobre el coseno del mismo ángulo. Por eso entonces tangente es seno sobre coseno, del mismo ángulo, obviamente. De ahí podemos decir que la cotangente, como es la inversa de la tangente, va a ser coseno sobre seno, cateto adyacente sobre opuesto. De acá también, de esta relación, vemos por qué la secante y el coseno son inversas, porque la secante era 1 sobre cateto adyacente, hipotenusa que es 1 y cateto adyacente coseno.
Por lo tanto, la secante es 1 sobre coseno del ángulo. De ahí decimos que es la inversa. Y de ahí sale también que la cosecante es la inversa del seno, porque es hipotenusa 1 sobre cateto opuesto, que es el seno. Por lo tanto, la cosecante es 1 sobre seno. Conclusión, ¿por qué todo esto? Porque conociendo esa tablita de valores que vimos de seno y coseno, haciendo los cocientes respectivos, puedo tener los valores correspondientes a la tangente, a la cotangente, a la secante o a la cosecante. Porque en definitiva, las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son funciones de seno y coseno. La puedo expresar en función de seno y coseno. Tangente, seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. Secante, 1 sobre coseno. Cosecante, 1 sobre seno. Por lo tanto, con esa tablita de valores, puedo también representar las otras funciones. Yo voy a representar nada más que la tangente para que vean y después ustedes podrán hacer las restantes. Pero, ¿qué pasa con la función tangente? Y antes de representar, ustedes tienen ahí la tablita que hemos hecho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Miren acá. ¿Cuál sería el dominio si yo quisiera representar la función tangente? Estoy preguntando, ¿eh? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien, porque fíjense, ¿no dijimos que el seno tenía como dominio todos los reales? El coseno también tenía como dominio todos los reales. Si yo tengo reales y reales, el cociente de dos números reales es otro número real. Por lo tanto, entonces, el dominio va a ser todos los reales. Pregunto. ¿O va a tener alguna restricción? ¿Los positivos no serían? Va a haber una restricción. Van a ser los reales que no anulan la función coseno. Esto tiene profe. todos los reales. Esto tiene todos los reales. Pregunto. ¿Va a tener alguna restricción esto? No. Va a ser todos No. los reales que Sí. que no anulen la función coseno, profe. Ah, muy bien. Acuérdense que la función coseno, para algunos valores angulares, ¿qué pasa? Es 0. Y si yo divido acá por 0, la división en 0 no está definida. Por lo tanto, entonces, cuidado, el dominio van a ser reales, pero va a tener una restricción. No va a ser todos los números reales, sino van a ser los reales, pero menos aquellos que hacen que este denominador sea 0. Que ese denominador sea 0. Porque si ese denominador es 0, la división en 0 no existe. ¿El numerador puede ser 0? Sí, el numerador puede ser 0, porque 0 dividido cualquier número distinto de 0 es 0. Ahora, lo que no puede ser... Me dice, se fue internet. Yo estoy teniendo internet, ¿eh? ¿Ustedes no me escuchan? Sí, te escuchamos. Pero parece que él se le cortó. Parece que a él nomás se le fue, Se profe. escucha, profe. Ah, porque yo estoy tengo señal y tengo señal muy buena. Por eso... Sí, sí. Es porque estoy leyendo el chat, por eso pregunto. Bien. Entonces, repito. ¿El numerador puede ser 0? Sí, porque 0 dividido cualquier número distinto de 0 es 0. Ahora, la división en 0 no existe, es decir, no puede ser el denominador distinto de 0. Quiere decir que a este dominio yo le tengo que hacer una restricción. Le tengo que quitar aquellos números reales que hacen que el denominador sea 0. ¿Y cuáles son esos números reales o esos valores angulares que hacen 0? Y entonces miremos. Fíjense, se hace 0 en 1/2 de pi, o pi sobre 2, o 30 grados. Se hace 0 en 270 grados, o 3/2 de pi. 1/2, 3/2. Se va a volver a hacer 0 en 5/2, en 7/2, en 11/2. Se va a hacer 0, si hago un valor angular, en -1/2 de pi,
en menos 3 medios de pi. Por lo tanto, se va a anular el denominador cuando X tome valores angulares que representen a justamente cuando el radio vector se ubique en la posición de 90 grados o de 270 grados. Por lo tanto, ¿por qué? Porque en esos valores angulares se anula justamente el coseno. Quiere decir que se va a anular en 1 medio de pi, en 3 medios, en 5 medios, 7 medios, 9 medios, 11 medios y así sucesivamente. Para ángulos positivos, pero si mido al revés, ángulos negativos se van a anular. En menos pi, 1 medio de pi, menos 3 medios de pi, menos 5 medios, menos 7 medios. Por lo tanto, en los ángulos rectos, en las posiciones de 90 y de 270, siempre se anula el coseno porque da 0. Entonces, la restricción que va a tener este dominio es que voy a quitarle, escribo más grande, a esos números reales, aquellos valores angulares que hacen justamente k veces pi sobre 2, con k que pertenece justamente a los números enteros impares. Este es el conjunto, entonces, dominio. Para números impares, por eso dice k es un número impar, pertenece a los números enteros, entonces, quiere decir que k puede tomar valor 1, 3, 5, 7, 9. Si son valores negativos, porque son enteros, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Que son las posiciones cuando estoy en 90 o en 270. Por lo tanto, entonces, el dominio para justamente la función tangente son todos los números reales o valores angulares distintos de las posiciones de 90 o de 270. Por eso entonces le restringo, le quito esos valores angulares. Para simbolizar todos los números enteros impares puse k. Por eso acá aclaramos que k no es otra cosa que un número z, que son enteros impares. ¿Se entendió este análisis? Sí, profe. ¿Comprendido por qué entonces quitamos todos esos ángulos? Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿Cómo ¿distinto sería? de 90 y de cuántos grados? ¿Cómo? No Distinto de entiendo. 90 es cuando son en estas posiciones. y En de 90 abajo. o en 270. Y 270. después sus respectivas vueltas, ¿no es cierto? Claro, gracias. Esto es un medio, 3 medios. De pi siempre. 5 medios, 7 medios, 9 medios, 11 medios. Para ángulos positivos. Si medimos al revés, para ángulos negativos, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 5 medios, menos 7 medios, menos 9 medios, menos 11 medios. Todos son números enteros impares. ¿Estamos? ¿Se entendió? Profe, Sí. en Escucho. el grupo están pidiendo si le pueden aceptar porque se le Ya fue le internet. admití a todo, no tengo nadie sin admitir. Ah, bueno, está. Yo lo estoy viendo siempre porque tengo abierto participantes y a medida que veo que empiezan lo estoy admitiendo. ¿Está? Hasta ahora no tengo a nadie. Bien, la chica que me preguntó, ¿entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, lamentablemente voy a tener que borrar un poquito estas gráficas porque se va a encimar demasiado. Pero, ¿cómo sería entonces la gráfica de la función tangente? Vamos a borrarlo todo. ¿Cómo sería entonces la gráfica de mi función tangente? Nuevamente, tomamos los mismos valores angulares a los fines simplemente bien. Si tuviéramos que hacer los valores angulares, entonces, la tangente de 0 grado es 0. ¿Por qué? Y porque el seno de 0 era 0.
El coseno era 1, pero 0 dividido cualquier número es 0. Por lo tanto, la tangente de 0, ustedes tienen su tablita, vayan haciendo el cociente y se van a ir dando cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, la tangente de 0 también es 0. Tangente de 45. Fíjense que seno y coseno eran iguales. Por lo tanto, entonces, la tangente de 45 es 1. Si voy a 90 grados, acá vengo el problema. El seno de 90 era 1, pero el coseno es 0. Por lo tanto, eso significa de que no está definida la tangente, no existe la tangente o se hace infinitamente grande. Por lo tanto, en estos valores que se restringe del dominio, la función presenta lo que llamamos asíntotas de la función. En esos valores la función se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. Acá queda 3 cuartos. Por lo tanto, entonces, en pi sobre 2 voy a tener una asíntota de la función. Y ya vamos a ver por qué es una asíntota. Luego, ¿qué pasa? Si seguimos analizando, vemos que en 3 cuartos de pi, que es lo mismo que 135 grados, el seno y el coseno también tienen el mismo valor absoluto. Pero en ese caso el coseno es negativo. Por lo tanto, va a ser más dividido menos es menos. Por lo tanto, va a ser menos 1 en 3 cuartos. En pi es 0, porque el seno de pi es 0. En 5 cuartos, que es lo mismo que, fíjense, 225 grados, seno y coseno también tienen el mismo valor absoluto, pero los dos son negativos. Menos digo menos me queda más, por eso entonces el 225 es 1. Si seguimos analizando en 3 medios, nuevamente el coseno es 0. Por lo tanto, la división no existe y entonces vuelvo a presentar una asíntota. Y fíjense que dijimos que en los números impares de pi sobre 2 se producía justamente que la función no estaba definida. Por eso es una asíntota. En 7 cuartos, que es lo mismo que 315, seno y coseno tienen el mismo valor absoluto, pero el seno es negativo. Menos dividido más me queda menos, por lo tanto vuelve a ser menos 1. Y en 2pi es 0 porque el seno de 2pi es justamente 0. Fíjense cómo grafico esto. Si esas son asíntotas, y ustedes recuerdan cuando hemos visto el concepto de asíntota, la función en su gráfica se acerca tanto como quiero a esa recta vertical en este caso, porque son asíntotas verticales, pero no la corta. Eso significa que se cortan en el infinito. Quiere decir que la función se hace o infinitamente grande o infinitamente pequeña. Entonces, si tengo en cuenta eso y uniendo estos puntos, la función aquí era de 0, se va a acercar tanto como quiera la asíntota, pero no la va a cortar. Lo mismo ocurre aquí. Acá es 0, acá es 1 y asíntota. Lo mismo ocurre aquí. No la va a cortar. Es como si fuera una S. Y por último, aquí nuevamente tenemos otra cosa. Por lo tanto, es como si fueran S. Una S completa, una media S positiva y una media S negativa. Esto me está dando la pauta que en estos puntos la función no está definida porque justamente son en los valores donde el denominador se está haciendo 0. Y eso fíjense que es cierto de esto que representamos acá. Todo lo que estamos viendo ahí se verifica en esto que hemos aprendido cuando vimos la representación de las funciones en el círculo trigonométrico. No de balde estuvimos haciendo ese repaso. Fíjense que realmente ocurre esto que está pasando en la gráfica.
Fíjense que nosotros dijimos que para cualquier ángulo, toma un ángulo cualquiera, para determinar el segmento tangente, había que trazar primero la recta auxiliar tangente. Y luego prolongábamos el radio vector hasta que corta esa recta tangente, y desde el punto de tangencia a donde el radio cortaba en su prolongación esa recta, teníamos el segmento tangente del ángulo que estábamos tomando. Fíjense qué ocurre en estos puntos donde se producen las asíntotas, con el concepto de, justamente, de tangente. Si estoy en 90 grados, que es pi sobre 2, estoy aquí. Esta es la posición del radio vector. Este es mi ángulo. Fíjense que ¿qué tenía que hacer para encontrar el segmento tangente? Prolongar el radio hasta que corte esta recta. Pero ¿cómo son el radio y esa recta? ¿No son paralelos? ¿No son paralelos? Sí. Por lo tanto, ¿dónde se van a cortar Son paralelos. entonces? Son paralelos. ¿Dónde se cortan entonces? En el infinito. En el infinito. Por lo tanto, entonces vemos que cuando la función se acerca a 90 grados, se va a cortar en el más infinito. La función se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. Se cortan en el infinito. Lo mismo ocurre si estoy en 270 grados, si mi ángulo está aquí, que es 3 medios de pi. Si yo trazo y prolongo el radio, con la recta tangente son paralelos, se cortan en el infinito. La función se hace infinitamente pequeña o infinitamente grande. Por eso entonces, en estos puntos de los ángulos rectos, la tangente no existe porque el denominador es 0 y la función se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. ¿Comprendido esto? ¿Comprendido? Sí. Bien, esto nos permite escribir ahora cuál es el conjunto imagen. Así como nos he escrito el conjunto dominio, que lo voy a volver a escribir aquí, el conjunto dominio eran los reales, menos los k pi sobre 2, con k que pertenecía a los z impares. ¿Cuál es mi conjunto imagen ahora? ¿Cuál es mi conjunto imagen? ¿No serían todos los reales? Correcto. Fíjense que va desde menos a infinito a más infinito. Por lo tanto, el conjunto imagen sí son todos los números reales. Son todos los números reales el conjunto imagen. Bien. Hecho entonces esta representación, este análisis, este estudio, vamos a ver qué pasa con, ahora si yo quiero representar las funciones circulares inversas. Vamos a hacer también del seno, del coseno y de la tangente de esas funciones circulares inversas, que son las que necesitamos para luego, cuando estudiemos derivada, podamos ver cómo encontramos las derivadas de esas funciones. Y entonces vamos a ver ahora las funciones circulares inversas. ¿Cuáles son las funciones circulares inversas? Las que llamamos arco. Arco seno, arco coseno, arco tangente. No son funciones del seno la cosecante, no. Se llaman funciones circulares inversas las funciones arco de cada una de las funciones trigonométricas. Y ya voy a explicar qué quiere decir arco. Por lo tanto, entonces, las funciones circulares inversas son el arco seno de x, el arco coseno de x, el arco tangente de x, el arco cotangente de x, el arco secante, el arco cosecante. ¿Y cuáles son justamente estas funciones arco? Si ustedes toman su calculadora y la ven, cuando ustedes colocan un ángulo y le apretan seno, coseno, tangente, le da el valor de esa función trigonométrica. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto. Si ustedes tienen su calculadora y, por ejemplo, colocaron en el sistema sexagesimal 30 grados, 20 minutos, ustedes tienen en su calculadora 3 teclitas. Generalmente en la calculadora, dependiendo del modelo y del tipo, está en la segunda fila de
las teclas de las funciones. Y en el que utiliza los teléfonos celulares, en las funciones especiales están las funciones trigonométricas. Esto si escribo en el sistema sexagesimal, si escribo en otro sistema, en el sistema que esté trabajando angular, bueno, yo aprieto la tecla correspondiente y la calculadora me da el valor de esa función trigonométrica. Pero ¿qué pasa si en lugar de apretar directamente esa función, todas las calculadoras tienen en el extremo superior izquierdo una tecla que dice o dice second o shift, dependiendo del modelo? Eso quiere decir inversa, segunda función, second en inglés, o shift. ¿Eso qué significa? Que cada tecla sirve para dos cosas, algunas más dependiendo del modelo de las calculadoras. Eso significa de que si yo pongo el ángulo y antes de apretar estas funciones, yo aprieto esta tecla, no me está tomando el seno, sino me está tomando el valor angular. El valor angular. Quiere decir que las funciones arco, lo que me están dando es el ángulo que corresponde a ese valor del seno. Dicho de otra manera, si nosotros miramos la tablita de valores y nosotros teníamos, cuando representamos el seno y habíamos puesto el ángulo de pi sobre 2, acá era 1, o el ángulo de 3/4 de pi era 0,707, acá yo decía seno de 90 grados, seno de 135 grados y me daba el valor de la función. Ahora, si yo voy a utilizar la función circular inversa, que es lo que tienen las calculadoras, lo que yo coloco es esto ahora. Esto es mi dominio. Acuérdense de definición de función inversa. Lo que era el conjunto imagen de una función dada se transforma en el dominio de la función inversa. Y lo que era el conjunto dominio se transforma en el conjunto imagen. Entonces, fíjense, si esto es el dominio, ahora esta es la imagen. Pero la imagen, ¿qué son? Son los ángulos al que corresponden estos valores de la función. De ahí entonces el nombre de función circular inversa. ¿Por qué? ¿Y estas funciones admiten inversa? Sí, admiten inversa en un determinado rango angular. Y se verifica la definición. Lo que era el dominio se transforma en el conjunto imagen. Por lo tanto, entonces, cuando yo aprieto esta tecla, lo que estoy obteniendo antes de la función, lo que estoy obteniendo como resultado entonces es los valores angulares. De ahí el nombre de arco. ¿Y por qué arco? Y porque si nos remitimos a nuestro círculo trigonométrico, y yo tenía para este ángulo, este seno y este coseno, en definitiva, este valor está representando para este arco de circunferencia el seno y el coseno. De ahí la función arco. Ahora, yo te di el valor del seno, vos me hallaste el valor del arco. El valor del arco es el valor del ángulo. Por lo tanto, entonces, las funciones circulares inversas, lo que me están dando, justamente, son los ángulos al que corresponden sus determinados valores de función. ¿Cómo se las representa? No se las reconoce, ni porque aparece esta palabra, arco. Y bueno, de la función que quiero representar, arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente. Vamos a representar nada más que las tres funciones que hicimos, sus gráficas trigonométricas, seno, coseno, tangente. Ahora represento, fíjense, el arco seno. Y para eso voy a recordar cuál era el dominio y cuál era el conjunto imagen de la función seno. El dominio eran los reales y acá era el intervalo cerrado 1, 1. Esto es para el seno. Ahora, si yo tengo el arco seno, ahora la función circular inversa, su dominio va a ser
lo que era la imagen de la función dada. Y lo que era su dominio se va a transformar en el conjunto imagen. Vamos a ver si eso se verifica. Entonces, voy a tomar mi sistema de ejes cartesianos y voy a graficar esta función. Ahora el dominio es lo que siempre representamos en el eje de las abscisas, pero es ahora el intervalo cerrado entre -1 y 1. Ese es el dominio ahora para esta función. Y sabemos que para 1, ¿cuál era el valor angular? Y recuerden, si el seno valía 1, era porque el ángulo valía 90 grados, pi sobre 2. Si el ángulo era 270 grados, el seno valía -1. Por lo tanto, ahora entonces para -1 es menos pi sobre 2, que es lo mismo que diga 270 grados. Porque si yo recuerdo mi círculo trigonométrico, pi sobre 2 y 270 grados es esto. Pero decir 270 grados, si mido el ángulo negativo, es menos pi sobre 2. ¿Por qué tengo que graficar con el ángulo negativo? Para que pueda representar que esta función sea una función seno. Sea una función. Cumpla con la condición de unicidad y existencia en este dominio que es ese intervalo. Por eso tengo que representar con el ángulo negativo. Cualquier otro valor va a quedar comprendido entre estos dos valores del dominio. Cualquier otro valor va a quedar comprendido en estos valores angulares. Por lo tanto, entonces, si unimos, esta es la gráfica de mi función arco-seno. El dominio es el intervalo -1, 1, pero cuidado ahora con la imagen. ¿Son todos los números reales? ¿O solamente qué intervalo de números reales? Ahí en la gráfica se puede observar. El conjunto imagen únicamente es el intervalo cerrado comprendido entre los ángulos pi sobre 2 y menos pi sobre 2. No son todos los reales. Este es el conjunto imagen. ¿Por qué? Porque si yo tomo otros valores, esto deja de cumplir con las condiciones de función, de unicidad y de existencia. Por eso, entonces, la imagen está restringida a ese intervalo cerrado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, que es lo mismo 270 grados. Para que esa función circular inversa resulte ser también una función. Para el dominio dado. Así como representamos la función arco-seno, podemos representar la función arco-coseno. Arco-coseno de X. Y si nosotros miramos el arco-coseno, si planteamos también lo que recién dije, la función coseno tenía como dominio todos los reales y como imagen el intervalo -1, 1. Por lo tanto, ahora esto se constituye en el dominio también de esta función. Por lo tanto, también entonces va a ser entre -1 y 1. Ese va a ser el dominio también para nuestra función arco-coseno. El dominio es el mismo. Pero entonces, cuidado, ¿cuándo teníamos los valores máximos? Si nosotros miramos el ángulo, miramos nuestro circulito trigonométrico, los ángulos máximos se producían justamente en la posición donde el radio quedaba en 0 y en pi. ¿Es así o no? Cuando quedaban en 0 y en pi. Por lo tanto, entonces, fíjense que para que el seno valga 1, el ángulo vale 0 grados. Quiere decir que este punto 1, 0 es este. 1, 0. Cuando el coseno valía 1, el ángulo era 0 grados. ¿Y cuándo valía -1? Cuando el ángulo era 180 grados, que es lo mismo que pi. Entonces, si ahora tengo que esto es pi, la función toma el valor -1. -1 pi.
¿Y cuándo se anulaba el coseno? Cuando estaba en piso de 2. Por lo tanto, si el ángulo era 90 grados, el seno valía 0. Entonces, para 0, el ángulo es pi sobre 2. Uniendo esos puntos, aparece la función arco-coseno, como una función entonces. Si yo tomo otro intervalo de conjunto imagen que no sea el que está representado, esto deja de ser una función, deja de cumplir las condiciones de unicidad y de existencia. Entonces, para poder ser que esta función arco-coseno sea una función en el dominio dado, el conjunto imagen queda restringido, no son todos los reales, sino el conjunto imagen queda restringido al intervalo cerrado 0, pi. Y ese va a ser nuestro conjunto imagen para la función arco-coseno. Bien. Por último, ¿alguna pregunta antes de hacer arco tangente? No, profe, espere que copio. ¿Cómo? No Espere escuché. que no borre que copio. Ah, bien, bien. Perfecto. Bueno, mientras voy a contestar una pregunta porque hay un estudiante que me escribió donde yo subía las grabaciones. Bueno, había subido los primeros videos y después no los subí más porque está consensuado en la cátedra que todos vamos a trabajar con los videos que ya fuimos filmando durante el año pasado los distintos profesores, de manera tal de que ustedes tienen cargado en la página de números reales y funciones los videos que el año pasado nos distribuimos y los fuimos haciendo por tema. Van a ver que los míos no están en esa unidad, pero yo tengo los videos filmados en el caso de derivadas y de integrales, ¿sí? Es por eso que los saqué y para que se respete lo que acordamos en la cátedra, es que no están cargados. Es decir, yo no los voy a cargar más. Sí los tengo grabados a todos, los tengo grabados a todas mis clases, pero no lo van a encontrar subidos en la plataforma. ¿Está? Cualquier cosa, el que necesita alguna cuestión me escribe, no hay problema. Es para responder a un correo que me enviaron a mi correo personal. Bueno, para ir cerrando, porque los profes de práctico van a iniciar la clase a las 10, vemos qué pasa con el arco tangente. Si quisiera representar el arco tangente de X, nuevamente aquí escribo el dominio y el conjunto imagen de la función tangente. Habíamos visto que el dominio eran todos los reales menos k veces ángulos de 90 grados, eso significaba que k pertenecía a los z impares, y el conjunto imagen son todos los reales. Muy bien, ahora quiero representar la función arco tangente. Y entonces si nos remitimos nuevamente a nuestro circulito trigonométrico, vimos que en los ángulos de 90 grados o de 270 grados, es decir, en esta posición o en esta posición, la función se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. Como el arco tangente es la función inversa de la tangente, significa que mi dominio ahora, son todos los números reales. Por lo tanto, todo el eje de las abscisas va a representar el dominio. Son todos los números reales. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi conjunto imagen? Y bueno, miro acá nuevamente. No está definida, o sea, es infinitamente grande en el ángulo de 90 grados y en el ángulo de 270. Pero para que esta función resulte ser función, en lugar de escribir 270, escribo el mismo ángulo, pero negativo, menos pi sobre 2. Y entonces fíjense que en estos puntos la función
no estaba definida porque presentaba asíntotas. Antes eran asíntotas verticales, ahora como es al revés, ahora esto está en el dominio, las asíntotas son horizontales. Horizontales. Y habíamos visto que si el ángulo era 0 grados, la tangente era 0. Por lo tanto, si la tangente es 0 es porque el ángulo también vale 0. Por lo tanto, un punto de la función es el centro de coordenadas. Y si estas son mis asíntotas, significa que la función se acerca tanto como quiero, pero no la corta. La corta en el infinito. Quiere decir que aquí la curva se va a acercar y se hace asintótica. De la misma razón aquí. Y tengo graficada la función arco tangente de x. Es una S también, pero horizontalizada. De manera tal entonces que el conjunto dominio para el arco tangente son los reales. Pero ¿cuál es mi conjunto imagen? Díganme ustedes cuál es el conjunto imagen. Es el intervalo pi sobre ¿Cómo? 2, sí. Es el intervalo menos pi sobre 2 sobre ¿Qué intervalo? Muy abierto. Porque no puede tomar ni este valor ni este valor. Por lo tanto, es el intervalo abierto comprendido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Correcto. Ese va a ser mi conjunto imagen para el arco tangente. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, Bueno, sí. esto que hicimos acá no es para hacer y escribir nomás, ¿eh? Miren que después vamos a estudiar nuevamente derivadas de estas funciones. Y cuando nosotros querramos hallar las derivadas de estas funciones circular e inversa, el coseno, el cocoseno, el cotangente, tenemos que establecer estos dominios de imagen. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que esta gráfica es una función. Si hago esto y dejo, esto no va a ser una función fuera de este conjunto de imagen. Va a dejar de cumplir las condiciones de unicidad y existencia. Por eso la importancia de que cuando yo represento este tipo de funciones, tengo que establecer su dominio y su imagen, para que realmente en su representación gráfica, esa representación gráfica represente a una función. Cumple con la condición de unicidad y de existencia. ¿Entendido? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Son 10:32. A las 10:30 ya van a empezar la clase de práctico, que en el caso de una sola cuestión nada más, antes que vean, para que relacionen. Eso es lo importante de la matemática. Digo la matemática porque el análisis matemático está dentro de todo lo que abarca la matemática. Hay que siempre relacionar. Nada en la matemática es sola y aislada. Siempre tiene un porqué y se vincula y se relaciona con algo. Entonces, ¿por qué estudiamos la función seno? Yo me detuve en representar, porque ustedes están por estudiar ahora la función sinusoidal. Y la función sinusoidal es una función de seno, pero que tiene una particularidad. Fíjense que, y con esto termino, no voy a explicar porque eso ya lo dan en el tema, sino simplemente la relación es lo que quiero que vean. Una función sinusoidal evidentemente va a ser una función de seno, pero no existe sola. Y entonces van a escribir acá entre paréntesis b por x más c y acá van a escribir una a. Esto que está aquí no son otra cosa que números reales. Son coeficientes, pero que gráficamente tienen su significado. Tienen su significado. Y obviamente tiene que aparecer la variable independiente, porque es una función. ¿Sí? Pero esto tiene su significado. Y esto van a definir como la amplitud de la onda de sinusoide. ¿Qué quiere decir? El valor máximo que toma la onda de esa S que hemos visto. ¿Y esto qué quiere decir? Va a marcar lo que se va a llamar constante de fase. Me marca el inicio de esa sinusoide, que no necesariamente cuando estoy representando una función sinusoidal está en 0, 0. ¿Y qué significa ese coeficiente que acompaña a la variable independiente? Se llama frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La cantidad de ondas de sinusoide de esas S que se producen en un periodo. Entonces, fíjense lo que nosotros hemos aprendido a representar
cuando vivimos seno de x únicamente. ¿Esto es esto? Sí, es esto. Es esto. Donde para esta función a, como si no tengo nada, significa que vale 1. Si acá b, que acompaña x no está, significa que b vale 1. Y c no aparece, que c vale 0. Entonces, ¿esto qué información me está dando? Que cuando yo grafique esta función sinusoidal seno de x, la onda máxima tendrá como ordenada máxima 1 y menos 1. Y cuando nosotros representamos esto era 1 y esto era menos 1. Esto completo era una sinusoide. En el periodo 2pi, ¿cuántas ondas de sinusoide tuve? Una. En el periodo 2pi tuve una onda de sinusoide. ¿Dónde? Este me marca dónde comienza esta onda de sinusoide. No aparece en 0. ¿Dónde comenzó nuestro sinusoide? En 0. Profe, Por lo tanto, lo que están viendo ahora, por eso que en teoría decimos no damos función, no, lo dimos, sino con la particularidad de la gráfica que se va a seguir repitiendo en función de esos coeficientes. Nada más. Eso es una función sinusoidal. ¿Cuántas veces se va a repetir y cuánto va a ser su ordenada máxima y el inicio de esa onda? Dependiendo de esos valores de los coeficientes. Después sí puedo estudiar en qué intervalo la función es positiva, en qué intervalo es negativa, en qué intervalo la función crece, en qué intervalos decrece, pero esos valores obviamente salen ya de analizar la gráfica, que tiene su parte analítica también. Pero no es otra cosa distinta de esto que hemos estudiado. Bien, hecha esta aclaración entonces, ahora sí, nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Dale, profe, nos vemos. Suerte. Chao, profe. Listo, chau, chau. Chao, profe.